gracias a nuestros hermanos del Centro Internacional Miranda, del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, por esta invitación. Estoy acostumbrado a ser parte del personal técnico, pero nunca de la, como diríamos, del staff sobre el terreno. Bueno, debo complacerme por estar ustedes aquí y por haber escuchado a Zuleika. Bueno, siempre la hemos visto como una muchacha responsable, cumplidora, trabajadora, y hoy, para mi satisfacción, he escuchado una visión que comparto desde la preocupación de docente de aula, que es lo que fundamentalmente somos. No tengo ninguna coma que corregirle a lo que ha dicho la maestra Zuleika. Lo respaldo totalmente, porque somos, igual que ella, docentes de aula, aunque Luis se empeña en andarlo disfrazando a uno con una serie de cuestiones de responsabilidades que a uno le han tocado. Bueno, para conversar sobre la perspectiva y la prospectiva en educación, nosotros queremos presentarles a ustedes tres momentos. Nuestro maestro Ramón Tovar habla de la sucesión de presente, es decir, una asociación tiempo-espacio que produce una concatenación que define a un momento y a una organización espacial de la sociedad. Él mismo sostiene que la geohistoria, que tiene rango constitucional, que está inmersa en la Ley Orgánica de Educación de del año 2009, es la posibilidad de estudiar a los grupos humanos en su desenvolvimiento dentro de condiciones históricas dadas. Con esos supuestos teóricos nos atrevemos a presentar o a señalar, mejor dicho, tres presentes. El primer presente es el tiempo colonial. El tiempo colonial, repito, para lo que nos interesa. En otro enfoque tendríamos que recurrir a esos 1500 años que la historia colonial pretende borrar. Pero en todo caso, para lo que nos interesa de la perspectiva de la educación que nos ha formado, y como muy bien dijo Zuleika, nos ha puesto una especie de gringola que algunos llaman currículum, otros programas, otros textos, otros horarios, y pare usted de contar. Para ese tiempo colonial, a nuestra manera de ver, se producen estereotipos que se reducen a lo que dice Henkel: la imposición de un temprano capitalismo que desestructura un modelo de humanización preexistente, inclusive superior en muchos aspectos. Lo han demostrado las investigaciones antropológicas de un Mario Zanoja, de una Iraida Vargas, por ejemplo. Ha sido denunciado nada menos que por Gabriel García Márquez cuando recibió el premio Nobel en el año de 1982. Ese tiempo colonial desestructura la humanización previa e impone un modelo colonial que lo llevamos hasta el presente, en todos los momentos, en todas las características. Por ejemplo, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona la escuela, cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las estructuras de la formación económica social que nos domina. A eso lo llamamos el primer presente, el tiempo colonial. Ese tiempo colonial desemboca en lo que llamamos el presente actual. El presente actual se caracteriza fundamentalmente por lo que algunos llaman la irrupción del siglo XXI. Un siglo
que no tiene frontera, ni entre los espacios territoriales, ni entre las áreas del conocimiento. Un semanario de circulación nacional el viernes pasado reproduce una excelente entrevista que le hacen a Mario Bunge, y Mario Bunge dice que es su gran aporte en los actuales momentos se reduce a profundizar en la articulación entre la lengua, la sociología y las llamadas ciencias lógico-matemáticas. Es decir, aquella vieja escuela en la cual nosotros estudiamos, donde hablábamos, por ejemplo, de geografía o de historia, hoy en día no tiene presencia, no tiene valor, pero tampoco tienen valor las viejas fronteras. No hay nada nuevo en eso. Ya Marx y Engels en el Manifiesto Comunista nos hablan de que las fronteras políticas desaparecerán por obsoletas y serán sustituidas por las relaciones económicas, que son mucho más dinámicas. La segunda gran característica del siglo XXI aparece en la velocidad con la que se produce y se reproduce el conocimiento. Esa velocidad nos conduce a una enorme paradoja. En la medida que se produce más conocimiento, este conocimiento periclita, se llena de obsolescencia, se envejece más rápidamente. Y todavía no hemos tenido idea de a qué estamos refiriéndonos cuando ya ese conocimiento ha sido desechado. Dos indicadores rapiditos en esta breve exposición inicial. Por un lado, nosotros asistimos a una masificación preocupante del conocimiento, pero una masificación que al mismo tiempo conduce a una elitización. Y en segundo lugar, cómo el conocimiento que se hace viejo ni siquiera en las ciencias de la salud permanece. Hemos citado otras veces al decano de medicina de Harvard, esta que da placa a los alumnos eméritos, donde sostiene que de seguir Harvard formando los médicos con las técnicas que los está formando, dentro de poco estarían formando hechiceros. El tercer elemento que caracteriza a este tiempo presente es la velocidad de las comunicaciones, que no necesita ninguna explicación. Hemos visto desintegración de nacionalidades bajo las banderas de la democracia o de la justicia infinita en primer plano, como que si estuviésemos en un balcón viendo la destrucción de Irak, por decir un ejemplo. Pero esas tres características previas de la ausencia de fronteras, de la velocidad del conocimiento y de las comunicaciones, conducen a una cuarta característica, que es la que a nosotros nos preocupa: la hiperconcentración de los mecanismos de poder económico y político. Un dato sencillito: la revista Fortune, en su última edición, tiene en la portada este título: el 0,1 aparece aquí. El resto es el 99,9, nos lee. Ese es el mecanismo fundamental que nosotros tenemos que enfrentar. Todos ustedes deben haber visto los últimos rankings de la distribución de la fortuna, donde el pobre Carlos Slim, por ejemplo, descendió al segundo lugar porque hizo unas malas inversiones y perdió 6.000 millones de dólares. Mientras Bill Gates, a quien algunos llaman el hombre más rico del mundo, yo digo el que tiene más dinero, por si acaso, para evitar problemas, el que tiene más dinero, recuperó el primer lugar, porque las inversiones que hizo sí le permitieron atesorar más dinero todavía. Entonces, esa hiperconcentración definida por Dominique Lapierre, cuando dice el reto del siglo XXI es que los que más tienen, que cada vez son menos, le den a los que menos tienen, que cada vez son más, es nuestra preocupación, nuestra gran preocupación como educadores. El tercer tiempo que nos interesa es el tiempo del porvenir. Ese tiempo del porvenir nosotros lo definimos con una clave que para nosotros está bien definida en el proyecto de reforma constitucional
que Chávez, me disculpan que no acuse ninguno de esas exégesis que están por allí, yo lo llamo como lo llama el pueblo, Chávez presentó en el proyecto de reforma constitucional en el año 2007 y que el mundo político, incluyendo a los que se llaman comprometidos con el proceso revolucionario, no entendió y por eso no fue aprobada. La parte más interesante para nosotros de ese proyecto de reforma constitucional da respuesta a este reto del siglo XXI que señalamos en el segundo momento. Chávez propone revisar el artículo 16 de la Constitución Nacional y a la larga lo que propone es la reterritorialización. Esa reterritorialización que Chávez refiere a lo territorial, a lo espacial, nosotros lo vemos desde el punto de vista de las relaciones fundamentales entre los grupos humanos. Eso significa para nosotros entonces, como educadores, que tenemos que difuminar lo administrativo. Nosotros nos hemos ido comprometiendo cada vez más con una visión funcionalista de la educación y entonces los procesos han sido sustituidos por las planillas, por los formularios, por las respuestas precisas, por el completar la fórmula y entonces algunas veces no encontramos como educadores cómo evaluar a un estudiante cuando lo ponemos a completar una respuesta y dice Bolívar murió y él contesta enfermo y lógicamente es verdad, murió enfermo y lo vamos a aplazar, no podemos aplazarlo. Esas son las contradicciones que nos plantea el modelo educativo que nos han impuesto, donde lo administrativo, donde lo mal llamado gerencial se ha tragado lo académico y se ha tragado el proceso fundamental de formación del ser humano. Se impone que esa desterritorialización que avanza Chávez en el proyecto de reforma constitucional tenga componentes claros, no solamente el conocimiento, no solamente la escuela, sino que también las relaciones espaciales en las cuales nos desenvolvimos desde el tiempo de la colonia hasta hoy son inoperantes. De manera que cuando se plantea el problema de revisar al municipio, de revisar al distrito, de revisar inclusive la estructura de la nación, no es que estamos diciendo, como dice la derecha, que vamos a desaparecer el municipio. No es que vamos a ponerle una bomba que implosione la territorialidad. Lo que tenemos es que reestructurar las relaciones espaciales para que respondan a la dinámica de ese siglo XXI que caracterizamos anteriormente. Nosotros los educadores, si queremos plantearnos una visión del tiempo futuro, tenemos que rescatar los planteamientos como por ejemplo de Simón Rodríguez, como por ejemplo de Martí, de Morazán, o del cacique Seatle inclusive, donde la relación con el entorno sea una relación de respeto, donde sea una relación donde los grupos humanos produzcan en función de sus necesidades y no en la función de la depredación que el capitalismo impuso desde su primer momento en el llamado continente de la esperanza. Se impone entonces que formemos ciudadanos, que formemos republicanos, que eduquemos más que instruyamos. Eso, por cierto, no lo estamos inventando nosotros, está ya en el informe que ha avanzado el siglo XVIII, propuso Simón Rodríguez al Cabildo caraqueño. Se impone entonces, si queremos hablar de una visión prospectiva de la educación, que revisemos el enfoque con el que nos hemos venido manejando y que pensemos realmente que el proyecto de si queremos, allí probablemente voy a chocar un poco con otras cosas que se han dicho, nosotros creemos que para reformar el Estado, para transformar el Estado como se propone el proceso de la revolución, como se propone la revolución bolivariana, nosotros tenemos que construir un proyecto educativo distinto. Si no construimos un proyecto educativo distinto, difícilmente nosotros lograremos transformar el Estado. Porque en función de qué lo vamos a transformar, cuáles son los propósitos fundamentales. Evidentemente nosotros tenemos que desechar el viejo modelo de educación aristotélica que insiste en el qué y preguntarnos fundamentalmente cómo.
por qué y sobre todo para qué queremos educar. Ese para qué tiene que contestarse con la visión de la transformación de un estado de relaciones, sin lugar a dudas, totalmente injusto. Eso impone entonces que nosotros demos desde la escuela como un todo. Por eso nosotros compartimos la visión de la educación como un continuo humano y tampoco lo estamos reinventando nosotros. Ya lo dijo Aníbal Ponce, la escuela es para la vida, y no como nos han enseñado con la visión de preuniversitario, preescolar y pre no sé qué cosa más, ¿verdad? En función de un título. Necesitamos una educación que forme, que prepare, que capacite, que eduque, que habilite para la vida. Y eso nos pondrá a nosotros, desde la escuela, entendida como un todo, a dar respuesta a un esquema de globalización que nos han querido imponer y frente al cual nosotros nos identificamos con el modelo de la mundialización, donde a la manera del ALBA, a la manera de la CELAC, a la manera de la UNASUR, los espacios y los pueblos se articulen y se integren, no con la predominancia de un factotum mayor, sino en función de sus necesidades, de sus expectativas, de sus posibilidades reales. Eso significa educar en función del objeto fundamental que es el ser humano. Solo así, entendemos nosotros, podemos identificarnos con el propósito fundamental de la educación, a la que entendemos, siguiendo a nuestros maestros, como la iniciativa más hermosa que pueden emprender los grupos humanos con las más sólidas y profundas raíces económicas, sociales y con las mayores proyecciones históricas. Así lo entendemos. Gracias.